En este vídeo te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto otro. Y de forma muy sencilla. Y es que seguramente, como buen programador del siglo XXI, últimamente has estado programando con Cloud Code, Cursor, OpenCode, da igual, con una inteligencia artificial. Y me juego lo que quieras a que te ha pasado que estás generando ahí el frontend súper concentrado, te genera un frontend decente, ¿vale? Una aplicación chula. Pero claro, ¿dónde está la funcionalidad? Te falta el backend, autenticación, base de datos. Y claro, se lo pides a la inteligencia artificial y te empieza a decir que si tienes que crear un bucket y conectarlo, que si te tienes que configurar la API de Google para poder iniciar con Google. Has pasado de que te esté generando todo automático a que te diga instrucciones, y esas instrucciones, quieras que no, te hacen perder mucho tiempo. Todo el día, varios días, depende de lo que quieras, te puede hacer perder muchísimo tiempo. Pero para ello existen alternativas. Pero las alternativas que habían hasta ahora no me gustaban demasiado. Me ha llegado a pasar que me dice que configure un Supabase o un Firebase para poder seguir adelante, pero esto también implica una configuración aparte, conectarme yo, hacerlo, y no es lo que busco, y quiero crear una aplicación desde cero rápidamente con la inteligencia artificial sin jaleos. Pues bien, exactamente esto, justamente esto es lo que resuelve Insforge. ¿Y esto qué es? Es un backend especializado para programar con agentes, para que tu agente de inteligencia artificial pueda ver, configurar, hacer todo, gestionar todo el backend por ti. Lo va a operar y lo va a hacer todo desde el flujo de desarrollo. No te tienes que salir, no tienes que cambiarte de pestaña, puedes seguir en tu cursor, en tu IDE favorito para programar. No hay que hacer ningún paso manual, se hace todo automático. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué es esto y cómo lo vamos a utilizar. Vente conmigo. Entonces, ¿qué es Insforge exactamente? Porque, bueno, te he dicho esto, pero te lo voy a explicar bien. Es un backend as a service, pero tiene una diferencia muy importante con otros, y es que es open source, ¿vale? Esto ya es un punto a favor, nos encanta aquí la comunidad open source, y como no, tiene todas las cosas que te puedes esperar de un backend as a service. Tiene Postgres, tiene autenticación, tiene funciones serverless, tiene tiempo real con webhooks, pero lo interesante es cómo lo exponen, y es que lo hacen a través de un MCP. Si no sabes lo que es un MCP, ya lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, básicamente, en pocas palabras, esto lo que permite es que la IA pueda entender cómo actuar, cómo hacer estas acciones que queremos hacer, y que nos gestione todo el backend. Pero es que cuando digo todo, es literalmente todo. Nos permite que escribiendo por el chat, pues eso, podamos controlar nuestro backend, que si queremos una tabla nueva, que si queremos un endpoint específico, todo esto lo controla el MCP. Y bueno, como he dicho, la base de datos que utiliza de base es PostgreSQL y tiene las típicas reglas de seguridad RLS, igual que con Supabase. Pero tiene una cosa importante, y es que tú con lenguaje natural le puedes decir que las configure y que no hayan problemas, porque esto es uno de los motivos por el que últimamente hackean muchas páginas web bytecodeadas que están hechas con Supabase, pero tienen mal configuradas las reglas de Row Level Security. Pero con esto no hay ningún fallo, porque lo configuras escribiendo y tú se lo dices con lenguaje natural y ya no tienes problemas de que te puedan hackear. Como ya he dicho, tiene el login integrado con Google y GitHub, ahora veremos cómo se hace, vais a flipar porque es súper sencillo, y es que aparte también nos gestiona el S3, las imágenes, todo el bucket para almacenar imágenes lo tiene también integrado, o sea, básicamente tiene un todo en uno. Con esto no tienes que tener un montón de piezas separadas. Y bueno, ya por último, antes de ponernos y ir al barro, tiene una cosa más, que es un gateway unificado para todas las APIs de inteligencia artificial que existen hoy en día. Puedes llamar a Anthropic, a Gemini, a Grok, todo llamando al mismo endpoint. Al final te cobran por el servicio igual que te cobra una API, pero lo tienes todo unificado y te cuesta lo mismo. Quiero hacer una comparativa. Quiero ver qué es lo que crearía sin tener el MCP de Insforge instalado, y luego quiero ver lo que haría teniendo ese MCP instalado. Así que yo, en mi caso, me voy a OpenCode, y en OpenCode voy a seleccionar Química 2.5, que por cierto, hay un método para conseguir el primer mes a 99 céntimos, y es que hay un chat donde puedes pelear con la IA y argumentarle que quieres que te baje el precio. Es una promoción que tienen, créanme que se puede hacer, al final le argumentas cosas y te baja el precio, y si os interesa os dejo el enlace ahí, porque bueno, creo que 99 céntimos para el primer mes de Química 2 está súper bien. Y fijaos que en MCPs no voy a seleccionar el de Insforge, ¿vale? Luego también tengo más, pero los tengo todos desactivados. Y atentos al prompt. Este prompt lo voy a usar igual en los dos métodos que haga. Y es que en el prompt le voy a pedir que haga una aplicación de gestión de tareas, que permita loguearse el usuario, que permita tener tiempo real, almacenamiento de imágenes, y bueno, básicamente eso, una aplicación full stack. También abajo le indico que si va a utilizar algún framework, que lo instale con un comando. No hace falta que me cree todas las dependencias a mano, sino que hay un comando de instalar, ¿vale? Luego ya que me haga las modificaciones. Y vamos a darle. Y os tengo que decir una cosa,
Estuvo mucho rato, muchísimo rato, no sé muy bien por qué, pero estuvo bastante tiempo. Y me empezó a generar, lo que me hizo fue una carpeta de frontend, otra de backend y otra de generate, donde ponía el esquema de Prisma. Y amigos, esto ya, aquí ya veo cositas que no me gustan, porque yo quería empezar a desarrollar una aplicación desde cero, de forma rápida. Y aquí para empezar veo que me han generado muchísimos ficheros, ha estado mucho rato, y la cosa es que fui a iniciarlo. Y lo primero es que pude iniciar el front. Lo inicié y la interfaz, bueno, no sé por qué, era feísima. Eso tampoco lo entiendo. Imagino que al generar tantas cosas no priorizó la interfaz. Pero es que intento loguearme y claro, obviamente no puedo, me falta el backend. Entonces, claro, digo, vale, voy a iniciar la base de datos. Intento iniciar el backend y la base de datos y claro, me dice que no encuentra una base de datos en localhost y el puerto. ¿Por qué? Porque tengo que dockerizarla. Bueno, esto yo lo sé porque soy programador, ¿vale? Tendría que levantar un docker y que el backend ya pueda apuntar esa base de datos, y aún así, aunque apunte a la base de datos, el login tampoco me funcionaría. Quizá el básico sí, pero no tendría login con redes sociales. El caso es que no me está sirviendo esta aplicación. Ya tengo que crear un montón de cosas y me es inútil. Vamos a probar con Insforge, pero primero os voy a enseñar cómo instalarlo. Es súper fácil. Vais a la página web, os creáis una cuenta, y cuando os creáis la cuenta, os pide seleccionar en qué país queréis que esté alojado el servidor. En mi caso, selecciono Alemania, porque soy de España, es lo más cerca que tengo, y luego nos dice en qué herramienta queremos que añada el MCP. Si lo queremos en Cursor, en Cloud, bueno, como veis, tiene un montón. A mí me interesa especialmente esta de aquí abajo de OpenCode, pero es que en Cursor, fijaos que lo estoy haciendo y también es súper sencillo. Directamente te abre el Cursor y te agrega el MCP, te esperas a que cargue, porque tarda un poco en cargar, y listo. Ya te lo agrega con tu API key y no tienes que hacer nada, o sea, te lo ha hecho automáticamente. Y nada, con OpenCode más lo mismo, te da el comando también con el API key, lo ejecutas, te lo agrega a OpenCode y ya lo tienes. Instalar el MCP es súper sencillo. Ya estamos aquí en el dashboard y podemos ver una serie de cosas que nos pueden interesar. Como veis, aquí se pueden ver los ajustes de autenticación que haya, las tablas que tengas, tema de logs, real time, aquí podemos ver todo. Alto, he visto que mucha gente no está suscrita a mi canal y antes de seguir viendo este vídeo me gustaría que te suscribieseis, es lo único que te pido. Por favor, suscríbete, deja un comentario, un like, ya está, todo esto es gratis. Puedes hacerlo, tú no pierdes nada y yo estoy feliz. Venga, muchas gracias. Ya veréis que esto más adelante se nos rellenará automáticamente con lo que le hemos pedido. Entonces vamos a volver a nuestro IDE y ahora sí voy a activar ese MCP de Insforge, el único que activo. Lo dejo activo y le pongo exactamente el mismo prompt. Y esta vez voy a usar también exactamente el mismo modelo. Química 2.5, no hay truco. Le doy y fijaos que sin yo decirle nada ya detecta que como necesito tablas, autenticación y todo eso, tiene que usar Insforge. Fijaos que en el historial del chat ya empieza a mencionarlo. Uso el MCP de Insforge, obtengo información, creo cosas. Está haciendo el uso del MCP sin nosotros indicárselo siquiera, o sea, esto es una maravilla. Pues bueno, vamos a dejar que vaya usándolo, porque lo está usando, obteniendo información, creando cosas, y las está haciendo en tiempo real, y vamos a ver qué resultado nos da. Una vez creado, yo ya puedo ver, para empezar, que tengo muchos menos ficheros, ¿vale? Me ha creado muchísimos menos, y es que solo me ha creado el frontend. ¿Por qué? Porque el backend ya está, lo tenemos en la nube, gracias a Insforge. Entonces, al ser menos código, se puede centrar en hacer bien el frontend y ahí ya tenemos un punto a favor. Vamos a entrar a la página, a ver qué hay. Entramos y para empezar, ya me gusta más la interfaz, no sé por qué ahora la he hecho mejor, por algo será. Y vamos a ver para crearnos una cuenta. Y aquí tenemos ya la primera magia, la primera cosita que me gusta, y es que ya podemos iniciar sesión con correo, con Gmail y con GitHub, sin yo haber tocado nada. O sea, yo no he hecho nada más que escribir el prompt. No he tenido que irme a la API de Google, ni la de GitHub, nada. O sea, me la he hecho solo. Perfecto, pues inicio sesión con Google y entro ya que tengo mi aplicación. Mi aplicación que es sencillita, pero es súper funcional. Vamos a probar a crear una tarea nueva. Agrego aquí una nueva, le digo un nombre de ejemplo, una descripción de ejemplo y ojo, vamos a poner una imagen. Pongo la imagen y la crea. No hay ningún error, la crea. Y está la imagen y actualizo, sigue la imagen y al final ha sido todo súper rápido y sencillo. La aplicación súper ligera porque solo es el frontend, todo el backend se gestiona en Insforge, pero es que vamos a entrar en Insforge y vamos a comprobar que en efecto lo ha creado todo bien. Entramos y como veis, en autenticación me aparece mi cuenta, en las tablas tengo esta tabla que me ha creado, tengo también sistema de logs, también de todo lo que está haciendo el MCP y en definitiva
ya veo información en Insforge, que me ha ido creando el chat simplemente al yo escribir. Y es que yo pienso que esto es el futuro de la programación. Yo quiero esto, yo quiero poder escribir algo y que me haga todo el ecosistema. No quiero tener que depender de piezas separadas y ponerlas. Además que esto es súper escalable. Y sinceramente pienso que es la mejor alternativa, si no la única, a Supabase. O sea, creo que esto le vapulea a Supabase, pero vamos, en todos los sentidos. Os voy a enseñar otra cosa, y es que ahí en usuarios habréis visto que hay dos. Me he creado otro con una pestaña de incógnito, y lo he hecho con mi correo. Es decir, no con redes sociales, con correo. Para empezar, me ha llegado un correo electrónico, no he configurado ningún SMTP, y me ha llegado un correo electrónico, es que me encanta esto, para verificar con un código. Perfecto. Pongo el código, me deja iniciar sesión, yo tengo 2 cuentas. Y ahora con estas 2 cuentas vamos a probar el tiempo real. Y es que, os voy a decir una cosa, por defecto el tiempo real no me estaba funcionando. Pero no era por el tiempo real, era porque cada cuenta tenía sus tareas asignadas. Entonces con otra cuenta yo no podía ver las tareas del otro, entonces no podía comprobar el tiempo real. Así que lo que hice fue pedírselo, le dije, oye, quiero que todas las cuentas vean todas las tareas que sean compartidas y así compruebo el tiempo real. Se lo pido, lo hace, cambia las queries, cambia configuración de Insforge, o sea, lo hace solo, no toco nada, simplemente se lo escribo. Y como veis, aquí tengo los 2 perfiles. Desde un perfil puedo editar las mías y eliminarlas, desde otro perfil también las de mi perfil. Y como veis, si elimino una, se elimina en el otro. Y si creo una, se crea en el otro. Es decir, no es que se cree, sino que se visualiza en tiempo real. Estos son los WebSockets. Y otra vez, me repito más que el ajo, pero es que sin yo tocar nada, el MCP ha hecho que funcione esto de WebSocket, que sinceramente, a ver cuántos de vosotros lo podríais haber implementado desde cero y de forma tan rápida como lo he hecho yo. O sea, estoy seguro que con esto os ahorráis mucho tiempo, pero muchísimo. Como veis, todo el proceso que os tocaría hacer manual se hace automáticamente y lo tenemos integrado dentro de nuestro editor. En mi opinión, si quieres crear una aplicación y quieres probar rápidamente si funciona y quieres tener una base sólida además, sin problemas de ciberseguridad, porque claro, tienes la garantía de seguridad del backend de Insforge, no es un backend que haces tú, es un backend totalmente seguro, open source y que está en constante desarrollo. Si quieres hacer una aplicación así, Insforge es tu producto. Y es que espérate, porque esto ha sido el desarrollo en local. Aparte, tiene una funcionalidad para hacer deploy y podemos desplegar esta aplicación en la nube, así, de forma rapidísima. De hecho, voy a desplegar la mía y voy a dejaros el enlace por si queréis entrar y crear vuestras tareas. Pero es que es alucinante, o sea, yo cuando lo he probado he flipado con esto. Y ahora importante, lo que a todo el mundo le concierne, tema de precios. Pues para empezar, es gratis, ¿vale? O sea, tienes una opción totalmente gratis que puedes probar, que tiene un límite, obviamente, pero con eso en los comentarios ya me podéis decir si os funciona y os sirve. Tenéis 100 llamadas al MCP, 100 megas en la base de datos, 1 giga de storage de documentos y hasta 2 proyectos. Luego tenéis el paquete de Starter, que está de promoción y cuesta $5 al mes. Tienes 200 llamadas al MCP, 2 gigas en la base de datos, 25 gigas de storage, y a ver, 25 gigas ya tenemos bastante, 5 proyectos, y luego si te pasas de llamadas al MCP puedes hacer el pago por uso y que te cobre por cada llamada. Y luego ya, si queréis ser serios y profesionales, tenéis la versión Pro, esto ya es canela en rama. Cuesta $20 al mes y tenéis llamadas ilimitadas al MCP. Tenéis 8 gigas en la base de datos y 100 gigas de storage de archivos. Podéis tener hasta 20 proyectos. Vamos, con esto de $20 al mes ya tenéis la vida solucionada para todos los proyectos que tengáis en mente. Y espera, que no he comentado lo más importante. Esto es open source, y al ser open source tiene una cosa súper jugosa y es que te lo puedes montar en local. Puedes obtener el repo, poner bien las variables de entorno y con Docker ejecutarlo y tenerlo en local, o bueno, en un servidor, y no tener que pagar por esta suscripción mensual. Pero bueno, si creéis que es interesante y que lo podéis utilizar, os puedo crear un tutorial de cómo instalarlo en vuestro propio servidor. Pero bueno, esto ya me lo dejáis en comentarios si os interesa, porque si no os interesa, pues tampoco voy a perder el tiempo en enseñároslo. Yo soy más de pagar y usarlo directamente que tener que montarlo, pero es una opción que existe. En definitiva, como veis, para proyectos que necesiten escalar mucho en un futuro o desarrollos que tengan que ser rápidos, Insforge es la mejor solución. Sinceramente creo que es un Supabase mejorado. Yo en mi opinión lo descubrí hace poco, me ha gustado bastante y estoy implementándolo en un par de proyectos. Echadle un vistazo, decidme qué tal os parece y si queréis que traiga más contenido sobre esto también lo podemos ver. Os dejo en la descripción el enlace a su página web y ahí ya podéis crearos la cuenta, acceder a su GitHub si lo queréis hacer self-hosting, podéis hacer lo que queráis.
También os voy a dejar el blog donde hablo exactamente de lo mismo, por si hay algo que no os ha gustado, que queréis leerlo, pues ahí podéis hacerlo. Os agradecería mucho que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, y si os interesan este tipo de vídeos, por favor, hacedmelo saber. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta otra.